Perfecto, señores. Entonces, comenzamos el día de hoy. Esta es una clase introductoria. Como sabemos, nosotros estamos iniciando el diplomado de experto en psicología clínica. Y bueno, esta clase es una clase de introducción en donde vamos a ver varios temas, ¿sí? Introductorios. Y es abierta. La clase es gratuita, se va a colgar en YouTube porque es parte de, ¿no? Parte de lo que hacemos es ayudar a los muchachos, ayudar a los psicólogos, y parte de esta ayuda es dar estas clases gratuitas, que son clases que van a ser dos clases gratuitas, de ahí todo el diplomado continúa ya privado, ¿no? Y son clases que van a ayudar al psicólogo a entender un poquito dónde estamos y qué es lo que no se vio de repente en una universidad, en una maestría, no se ha visto, y para que lo tengan completamente claro, ¿no? Completamente claro dónde estamos y qué es lo que hacemos dentro de psicología clínica. Entonces, dicho esto, vamos a ver dónde estamos primero, ¿no? Porque muchos colegas todavía seguimos en la década de los 60 o 70, ¿no? Y esto no es culpa nuestra, es culpa de la falta de actualización que muchas veces nos dan en nuestras carreras en la universidad y en las mismas maestrías, ¿no? Eh, Vamos a ver, la psicología tiene tres olas, ¿ok? Tiene tres olas. Ahorita estamos en la cuarta ola, ¿ok? Estamos entrando a la cuarta ola y vamos a ver cuáles han sido estas olas. Entonces vamos a utilizar este Excel pizarra para ir viendo, ¿ok? ¿Cuál es la ola uno de la psicología? La ola uno es las terapias, y estamos hablando de terapias, ¿no? Dentro de psicología y de cómo hacer las cosas, la forma de cómo hacer las cosas. Entonces, creo que antes de hablar de las olas, vamos a hablar de qué es lo que hace un psicólogo, cómo podemos resumir la acción de un psicólogo clínico dentro de el ámbito, digamos, de un hospital, ¿no? El ámbito de la consulta individual, etcétera, etcétera. Entonces, un psicólogo clínico va a pasar su quehacer, digámoslo así, por tres fases. Y el diplomado justamente pasa por esas tres fases, ¿ok? La primera fase es la fase de evaluación, ¿ok? Evaluación. O sea, lo que hace un psicólogo clínico, y discúlpeme si no pongo cámara, pero aquí el internet en China es muy, muy malo y posiblemente si pongo cámara se vaya a caer todo, ¿ok? Entonces me van a disculpar, eso sí, de no poner cámara esta vez. Evaluación. La siguiente fase después de la evaluación es el diagnóstico, ¿ok? Y finalmente, la última fase es la terapia. Entonces, si nosotros resumimos el quehacer psicológico en tres partes, serían estas tres fases, ¿ok? Tres fases claras de lo que tenemos que hacer con nuestro paciente. Dentro de la fase evaluativa, tenemos dos puntos principales. La entrevista, ¿ok? Que actualmente se utiliza la entrevista enfocada en el problema, que es el modelo de entrevista EFPA. ¿Qué cosa es EFPA? EFPA es como la APA, pero europea, ¿ok? La EFPA es la European Federation Psychology Association. Entonces, eso, esta entidad tiene un modelo de entrevista basado en el problema, porque el enfoque que vamos a ver nosotros dentro de la psicología clínica es el enfoque basado en el problema, ¿ok? Entonces, este enfoque basado en el problema, ¿qué te dice? Te dice que si tú encuentras el problema real de tu paciente, en 6 meses tu paciente está curado. ¿Cuál es el problema del psicólogo? El problema del psicólogo es que tratamos síntomas, no problemas. Y hay una gran diferencia entre lo que es un síntoma y lo que es un problema. Por ejemplo, ¿qué cosa es un síntoma? La baja autoestima, por ejemplo. La baja autoestima
no es un problema, es un síntoma, ¿ok? Entonces, muchos de nosotros decimos, vamos a trabajar la baja autoestima. La baja autoestima es un síntoma de un problema más fuerte. Es como que estuvieras tratando la gripe cuando lo que tienes, o que estés tratando la fiebre cuando tienes una gripe. La fiebre es un síntoma. Nosotros no podemos, si tú tratas la fiebre y no tratas la gripe, la fiebre va a volver a aparecer. Y esa es la razón del 99% de fallas dentro de la psicología. Un dato bien interesante es el dato que nos arroja la OMS, que dice que el 80%, y escuchen claro, 80% de terapias psicológicas fallan. O sea, el 80% de las terapias que le hacemos a nuestros pacientes fallan. ¿Por qué fallan? Porque tratamos síntomas, no el problema principal. Y esa es la razón por la cual ustedes tienen que entrenarse para encontrar el problema. Porque una vez que ustedes encuentren el problema, van a hacer la terapia correcta. La terapia, señores, no es más que una herramienta. La terapia es una herramienta, ¿ok? Entonces, es como que tú fueras un mecánico, ¿sí? O alguien que arregla algo, ¿sí? Y vas con tu caja de herramientas. Y esto te abre la idea a otra cosa, porque muchos psicólogos creen que por yo ser de una tendencia psicológica, solo debo aprender esa terapia, solo debo aprender eso. Y esto no es verdad. Ah, no, yo soy psicoanalítico, entonces solo hago la terapia psicoanalítica. Ya, en tu caja de herramientas solo tienes un desarmador. Nada más. Es todo lo que tienes. Entonces, si tienes que clavar un clavo, lo vas a tener que hacer con ese desarmador. Y a veces los clavos no se clavan con desarmadores. Entonces, ese es el gran problema de la psicología, que más enfocados están en seguir su tendencia, en seguir su dogma, que en realmente curar al paciente. Y lastimosamente, señores, hay pacientes que se curan con cognitivo-conductual, hay pacientes que se curan con aceptación y compromiso, hay pacientes que se curan con dialéctico-conductual, hay pacientes que se curan con biofeedback, hay pacientes que se curan con MDR, hay pacientes que se curan con cognitivo-analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo solo sé una herramienta, porque es mi dogma, le voy a atinar tal vez a un 10% de mis pacientes. Al otro 90% no le voy a atinar, porque no necesitaban ese tipo de terapia para curarse. Entonces, ese es el gran problema, señores. Y es uno de los puntos principales que yo recomiendo. Y les voy a poner aquí en un costadito, voy a abrir un tema y voy a estar poniendo las recomendaciones. Primero, no solo basarnos en una sola teoría para curar al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero ser un psicólogo A1 del siglo XXI, ya no puedo, ya no puedo estar con una sola terapia o con un solo modelo. Tengo que abrirme, tengo que poder ser flexible, tengo que dejar mi librito de Sigmund Freud, al cual amo y quiero, y tengo que dejar mi librito de Anna Freud y abrirme a Albert Ellis, a Aaron Beck, abrirme a la aceptación y compromiso, abrirme a Marshall M. Linehan con dialéctico conductual, tengo que abrirme. Porque la psicología del siglo XXI, señores, es eso. Lastimosamente nadie les enseña a ustedes eso. Nadie les dice cuál es la real psicología. Porque lo que hacemos en Sudamérica, en Latinoamérica, versus lo que se hace en otros países es completamente diferente.
y de repente nosotros no lo tenemos porque nuestros profesores nunca nos lo han dicho. Bueno, yo como profesor se los estoy diciendo ahorita. Esa es la realidad de la vida, ¿ok? Entonces, hay olas de herramientas, y la primera ola, la segunda ola de terapias y la tercera ola de terapias, que ahorita vamos a hablar de eso, para que ustedes vean dónde están, en qué ola están, en qué ola se quedaron, ¿ok? Porque las herramientas son como un celular, ¿sí? Son como un celular. De repente yo estoy trabajando con una herramienta completamente desactualizada. Bien, es como que estuvieras trabajando con un iPhone 11 en pleno siglo XXI, donde hay un iPhone 17, ¿ok? Entonces, hay diferencias, hay muchas diferencias, señor. Pero volvamos a lo que nos ha traído. La psicología se divide en tres grandes fases: evaluación, diagnóstico y terapia. La evaluación va a tener la entrevista enfocada en el problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque la razón de ser, y eso es lo que ustedes tienen que ver siempre, yo siempre les pido a mis alumnos eso, vean el para qué hago esto, cuál es la finalidad, cuál es el propósito de hacer lo que estoy haciendo. Nada, señores, nada en psicología se hace por el mero hecho de hacerse o porque el proceso dice que se hace. No, todo tiene una razón, todo tiene un porqué, ¿ok? Entonces, si yo hago la entrevista, tengo que tener un por qué hago la entrevista, para qué, de qué me sirve, ¿ok? Entonces, la entrevista enfocada en el problema justamente sirve para eso, para ver el problema. Y ahorita vamos a ver el modelo, porque hay modelos diferentes, ¿ok? Vamos a ir viendo cada uno de estos temas. Entonces, la entrevista es el primero. Y dentro de la evaluación también está la evaluación propiamente dicha, que son las pruebas psicológicas, ¿ok? Las pruebas psicológicas. Y las pruebas psicológicas, hay distintas pruebas psicológicas, pero todas las baterías tienen un porqué, una razón de ser, señor. No es que yo voy a hacer una prueba porque a mí me parece o porque es parte de mi batería. No, no nos casemos con las pruebas. Hay pruebas generales, hay pruebas específicas y vamos a tener que ver cada una de ellas. Dentro del diplomado ustedes van a ver casi 21 pruebas diferentes, pero tenemos que saber por qué, cuándo las vamos a usar, cuál es la batería ideal de esto. ¿Ok? La fase diagnóstica viene después de esto. Entonces yo hago todo esto, hago para llegar a una conclusión, pero no solo a identificar el problema, sino el diagnóstico. Ojo, el diagnóstico es diferente al problema. El diagnóstico es la etiqueta, es lo que yo sé que él tiene, pero ese no es el problema. El diagnóstico es una etiqueta, señores, no es el problema. El problema es lo que hay en la profundidad de ese diagnóstico. Ese es el problema. Y para el diagnóstico vamos a utilizar dos cosas. El DSM-5, texto revisado, no se utiliza otro, señores. Si viene un profesor y les dice, no, pero mira, que el DSM-4 es mejor, ¿cómo el DSM-4 va a ser mejor? ¿Cómo? Díganme, ¿cómo? Es como que yo les diga, no, mira, el Samsung S, S10 es mejor que el S25. Son tonterías, pues. Son tonterías de alguien mediocre que no quiere aprender el DSM-5 texto revisado. Es simplemente eso. Y discúlpame que se los diga, pero es la verdad. Esa es la realidad, ¿no? La realidad es esa. Entonces, si yo digo, oye, el DSM-5 texto revisado es el que está ahorita en boga, es lo que se hace, tengo que aprenderme ese. Lastimosamente así es. Y el otro que vamos a aprender es el CIE 11. Para ambos casos, el único, los únicos que son actualizados para dar un diagnóstico son estos dos. Entonces, tú como clínico tienes que dormir con eso, tienes que vivir con eso, te los tienes que saber de memoria. Ya, no te pido que te sepas los códigos de memoria, eso me vale muy poco.
No te pido que te sepas los códigos de memoria. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú trabajas, cuando tú das un diagnóstico, puedes revisar el texto, puedes revisar los códigos. Lo que sí te voy a pedir es que te aprendas los criterios mínimos para un diagnóstico, por lo menos de los diagnósticos más usados, que son ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en el día a día. Para esto, yo les voy a presentar casos que yo he visto, casos que se han solucionado, casos que se han visto, y voy a utilizar el método de caso de Harvard, que es lo que ustedes van a llevar. Básicamente en el diplomado van a llevar el método de caso de Harvard, ¿no? Que es donde se ve los casos y vamos a resolver los casos dentro del diplomado. Vamos a ver el caso, ustedes lo van a leer y lo vamos a resolver dentro en el curso para que ustedes lo tengan clarísimo, ¿ok? Entonces, tenemos el DSM-5, tenemos el CI-11 y tenemos las terapias. Que estas son las terapias que vienen en OLA 1, 2 y 3. Obviamente, si la OLA 3 son las terapias actualizadas, nosotros vamos a entrar a la OLA 3, ¿no? A la OLA 3 y como les digo, estamos pasando actualmente a la OLA 4. Entonces, si vamos a entrar a la OLA 3, bueno, vamos a ver también un poco de la OLA 4, ¿ok? Y vamos a ver bastante, o sea, van a ser 10 clases de terapia en donde vamos a ver como más o menos unas 4 terapias, ¿ok? A ver, vamos a ver si tenemos preguntas acá. Eh, Soy de Ecuador, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, psicóloga Nelly. Buenas tardes, Nelly. Gracias, saludos igualmente. Claro, está desfasado, sí, lastimosamente. Ok, entonces, esto es el quehacer psicológico. Entonces, vamos a ver cómo ha avanzado la ciencia en cada una de estas áreas. Ok, vamos a ver cómo ha avanzado, cómo hemos avanzado los psicólogos actualizados en cada una de estas. Entonces vamos a basarnos primero en la entrevista y pruebas psicológicas. Nosotros tenemos un modelo, ¿ok? Dentro de la psicología tenemos un modelo. Este modelo, ¿sí? Nos va a decir, y discúlpenme si hay mucho ruido, pero hay un grupo de chinos ahorita que están acá eh, a mi costado, creo que están desembarcando de su bus. Así que si escuchan un poquito de ruido, mil disculpas. Eh, entonces, vamos al modelo. El problema de la psicología comienza con el modelo, que nosotros utilizamos algo llamado modelo médico. ¿Qué cosa es el modelo médico? El modelo médico es un modelo mediante el cual yo hago una consulta, ¿ok? Una consulta, aplico pruebas psicológicas y con los resultados de esas pruebas psicológicas hago un informe, ¿ok? Ese es el modelo médico. Este modelo, lastimosamente, lo usan muchos psicólogos. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque es un modelo errado. Esto es un modelo médico. ¿Y por qué se usa el modelo médico en medicina? Porque estas pruebas son 100% factibles. O sea, son 100% verdaderas. Estas pruebas psicológicas son 100% verdaderas. ¿Ok? Pero en psicología, señores, las pruebas son un 30% verdaderas. O sea, hay un 70% de margen de error. Pero Aldo, ¿cómo me vas a decir que hay un 70% de margen de error? Si la fiabilidad estadística es una cosa y la realidad es otra, señores. ¿Ok? La fiabilidad estadística es una cosa y la realidad es otra. Aquel que no ha estado en cancha y aquel que es teórico, como los profesores que posiblemente les ha tocado, si son teóricos y solo se basan en la teoría de su librito porque nunca han estado al frente de un paciente bipolar o un paciente suicida que al otro día se ha matado, aquellos que no han estado en la cancha
que nunca han visto realmente un paciente de ese tipo, te van a decir que sí, que las pruebas psicológicas son verdaderas. Aquellos que estamos en la cancha, que vemos a los pacientes complejos, porque yo solo veo ahora pacientes complejos, yo ya no veo pacientes con ansiedad o depresión. Es muy sencillo el curarlos. Yo ahora me dedico a ver pacientes complejos, pacientes de una magnitud mucho más compleja, pero eso me ayuda a ver y a entrenarme en identificar el problema y poder dictar este tipo de clases. ¿Ok? Entonces, las pruebas psicológicas, señores, son 30% verdaderas. Entonces, si yo utilizo este modelo médico, yo hago una consulta de 45 minutos donde voy a hablar con mi paciente 45 minutos. Miren esto, miren este tema. Solo 45 minutos hablo con mi paciente, donde voy a tomar pruebas que son 30% verdaderas, porque si tienes un paciente narcisista te va a mentir en toda la prueba. Si tienes un paciente bipolar te va a mentir. Si tienes un paciente esquizofrénico te va a mentir. ¿Ok? Entonces, hay mucha complicación en esto, ¿sí? 45 minutos, 30% verdaderas, y de esto hago un informe. Entonces, si de esto yo hago un informe, en medicina, como las pruebas son 100% fiables porque se basan en números y están basadas en números, por ejemplo, yo hago un estudio de plaquetas, está basado en números. Tengo tantas plaquetas en la sangre y debería tener tanto. Oye, tengo tanto de insulina y debería tener tanto. Es sencillo en medicina. Es sencillo porque todo está estandarizado en números. Pero en psicología no hay números, señor. No hay números estadísticos sobre las pruebas, porque cada quien puede poner lo que quiere en la prueba. La sangre tú no la puedes mentir, tú no puedes mentir a la medicina, tú no le puedes mentir, pero en psicología sí. Entonces nosotros hacemos un informe de 45 minutos más 30% de veracidad y hacemos nuestro informe con un 30% de veracidad. Y nos quejamos de los psiquiatras porque decimos, oye, lo ve 10 minutos y le da un diagnóstico, ¿no? 15 minutos y le da un diagnóstico. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo. Hacemos exactamente igual bajo este modelo médico. ¿Y por qué, Aldo, seguimos haciendo el modelo médico? Porque nuestros profesores no conocen el modelo psicológico, porque a nadie se le ha dado la gana de estudiarlo, porque a nadie se ha dado la gana de hacerlo. Existe un modelo psicológico desde el año 97. ¿Y cómo es el modelo psicológico? Vamos a ver el modelo psicológico. ¿Cuál es el Porque si modelo venimos psicológico? a poner el informe en la mañana para que entre mi señora P a las 5 de la mañana. Vamos a ver, tenemos aquí antes, vamos a ver una pregunta. ¿No se escucha? ¿En realidad no se escucha, chicos? ¿Me confirman, por favor, que no se escucha? Sí, yo sí lo escucho. Ok, perfecto. Sí se escucha. Ya, monstruo. Entonces, vamos al modelo psicológico. ¿Cuál es el modelo psicológico que actualmente se utiliza? Vamos a tener una entrevista inicial. Sí, una entrevista inicial. Ok. De 1 hora 45 minutos. Aldo, pero se parece al otro, ¿sí? Se va a parecer. Ok. Pero de esta entrevista inicial, vamos a nosotros tener preguntas. O sea, ¿qué quiere decir? Que terminada esta entrevista inicial, nosotros nos vamos a ir a nuestra casita, ¿ok? Vamos a leer nuevamente lo que hemos apuntado en la entrevista y vamos a tener preguntas, ¿ok? Vamos a tener preguntas. Y esas preguntas que vamos a tener una nueva reunión, una entrevista uno, que va a responder las preguntas de esto de aquí. Entonces, no es que solo lo vamos a ver, no es que solo lo vamos a ver 45 minutos. Vamos a tener una entrevista inicial, un día, por ejemplo, digamos, un suicida. Hacemos una primera entrevista, contención, primer día. De ahí nos vamos a ir con preguntas, porque no todo va a estar solucionado, no todo va a estar dicho. Vamos a revisar nuestros apuntes
Y vamos a hacer un montón de preguntas basadas en encontrar el verdadero problema. ¿Ok? Y después de estas preguntas, que van a durar más o menos unos 20 minutos, tomamos la prueba uno. La prueba uno, que obviamente yo he diagnosticado, gracias a la entrevista inicial, he armado aquí mi batería. ¿Ok? He armado mi batería. Entonces, yo esta batería la empiezo a aplicar. Aldo, pero tú me dijiste que las pruebas tenían un 30% de veracidad. Sí, 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 sí. Y esta prueba uno yo la voy a corregir. Yo la voy a corregir. ¿Ok? La voy a corregir. Y voy a sacar indicadores. Indicadores de esa prueba. Voy a apuntar mis indicadores. Y estos indicadores, ¿ok? Que yo he sacado, lo voy a contrastar. ¿En dónde? En una entrevista 2. En una entrevista 2. Entonces, esa prueba, ¿qué cosa estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es auditar la prueba. Verificar con qué, con la realidad. Entonces, si mi paciente me dice, oye, yo, por ejemplo, ¿no? Hago mi análisis, mi corrección, por eso es importante corregir la prueba. Hago mi corrección de la prueba del Milon 4 y mi paciente dentro del Milon 4 me dijo que yo tomaba pastillas. En esta fase yo voy a apuntar indicadores, indicadores graves de la personalidad de mi paciente. Entonces, no es que yo me quede con el Milon 4 y digo, ah, ya salió bipolar, ah, sí, es bipolar. No, yo voy a ir y voy a preguntar. En este ítem, tú me pones esto. Cuéntame, cuéntame un poco de eso. Cuéntame cómo es en tu vida real. Cuéntame cómo es esto. Por ejemplo, si yo estoy con un niño y en el test de la familia me sale que el padre es agresivo, yo voy y le digo, cuéntame, ¿no? Ya sea con la mamá o con el niño, sobre la agresividad del papá. O sea, yo voy a corroborar los resultados de esa prueba con qué? Con la realidad. Con la realidad, señores. Y no hay mayor veracidad que la misma realidad. Nosotros estamos casados con la realidad. Nosotros somos discípulos de la realidad, de lo que pasa con nosotros, como vamos a ver en la segunda clase. ¿Qué es la realidad? ¿Ok? Entonces, estas preguntas que se van a hacer, ¿no? Nos van a llevar al final a entender, a auditar la prueba, a ver si es real o no, porque nosotros lo que le vamos a pedir son hechos reales que me digan que esto ha pasado, ¿ok? Y va a haber prueba 2 y vamos a corregir la prueba 2, ¿ok? Y vamos a sacar de nuevo indicadores, ¿sí? Y nos vamos de nuevo a preguntar estos indicadores, ¿ok? Y va a haber una entrevista 3, va a haber una prueba 3, de que vamos a corregir también, y vamos a sacar los indicadores. Y finalmente, digamos que entre las 3 pruebas terminamos, porque esto puede irse a prueba 4, como ustedes deseen. Finalmente va a haber una base de preguntas finales. Preguntas finales que se van a hacer, ¿sí? Que se van a hacer cuando ya hayas terminado todo. Y de estas preguntas finales, voy a eliminar esto para que se vea. De estas preguntas finales va a salir mi informe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi informe, señores, se basa en hechos observables, objetivos, y no en una prueba que tiene un 30% de veracidad. Con esto, tu informe va a ser 100% real. ¿Por qué? Porque el informe tiene que basarse en hechos reales y objetivos, hechos medibles, señores, medibles, conductas medibles.
Y es por eso que nosotros vamos a ver el modelo de informe. Cuando veamos la clase de informe, vamos a ver el modelo de informe medible, observable, ¿ok? Observable y medible. Cuéntame, no te tengo como nombre, te tengo como Remake Marketing. Mil disculpas, Sí, pero, sí, pero, Soy María Elena, soy María Elena. María Elena, cuéntame. Nada más que es de mi hija, ahí está, sí. No, no te preocupes. Una duda, me Sí. confundí un poquito aquí. Todo este suceso que hay desde la entrevista inicial, ¿estás hablando de 2 sesiones o de 3 sesiones? Tres Me o perdí un cuatro poco. sesiones, las que Ok, tengan que entonces, ser necesarias. ajá, sí, pero en cuanto a esto que mencionaste, se hace la entrevista inicial, de ahí se sacan, lo analizas, armas y en la siguiente sesión haces esas preguntas de la primera entrevista. Es que como Exacto. pusiste 20 minutos, entonces repartes. me- Puede ser Este 20 minutos, 30 no minutos, importa. no importa, sí, no importa. O sea, yo estoy Sí, poniendo algo de básicamente un experto ya en el tema, ¿no? Pero, o sea, sabemos que, o sea, ¿sabe cuál es el problema, mi estimada? Que la psicología clínica, en la psicología clínica actual es flexible, pero en Latinoamérica es rígida. Y ese es ujú. el gran problema. Somos flexibles con tiempo, somos flexibles con pruebas, somos Oh, flexibles con terapias. Tenemos que serlo. no, 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 Porque, sí. sí, No, no, claro. sí. Y yo soy extremadamente flexible, pero Qué bueno. más lo veo por el hecho de que digas, en la siguiente sesión vamos a ver un poco, es importante que se vea esto y esto. Y por Ajá. eso hablé del tiempo, no Sí, tanto que sí. el tiempo sea No, así o sea, como tú debe puedes de tomar ser. el tiempo que tengas que tomar, ¿no? O sea, si son 30 Ok, minutos, si son 35, si son 40, pues tómate tu sí, tiempo, no hazlo importa. exacto. Eso es lo importante con el Ok, paciente, ¿no? bueno, ok, Sí, tal cual, tal cual. sí, en Ok, el camino, ándale, pues, gracias. perfecto. Eric, creo que ibas a preguntar algo. No, creo que no. Ok, entonces ese es el modelo, señores. ¿Cuál es el resultado del modelo? Un informe 100% veraz. Y señores, en el informe clínico, y esto que quede para ustedes, que quede como enseñanza para ustedes, nunca, nunca pongan posible. En un informe clínico nunca se pone posibles, se pone hechos, hechos medibles. Por ejemplo, el paciente, por ejemplo, ¿no? A veces yo he leído informes que me ponen, el paciente presenta eh, problemas emocionales. ¿Qué cosas son problemas emocionales? Para mí es una cosa, para Eric es otra, para Liliana es otra, para Kelly es otra. ¿Qué es problemas emocionales? Descríbeme qué cosa es un problema emocional. Ah, no, es que el paciente tiene llanto, arroja las cosas, tiene un comportamiento agresivo, ya. Si arroja cosas, ¿cuánto lo hace? ¿Cada cuánto se pone agresivo? ¿Con qué situaciones se pone agresivo? ¿Cuántas veces a la semana? Descríbeme. Eso es lo que se pone en un informe. Mi paciente llora, ya. ¿Cuántas veces llora? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Qué situaciones le hacen llorar? ¿Por qué razón llora? ¿Con quién llora? ¿En dónde llora? Mi paciente se golpea la cabeza, ya. ¿Cuántas veces se golpea la cabeza contra la pared? ¿En qué situación se golpea? ¿Cuándo inició? ¿Está subiendo o está bajando la conducta? Eso es lo que se tiene que colocar en un informe. Un informe bien hecho tiene que tener eso. Y dentro del diplomado nosotros le vamos a enseñar 7 preguntas para que sean el mejor entrevistador créanme que van a salir como el mejor entrevistador de su área psicológica. Hay 7 preguntas básicas que uno tiene que hacer. Y con esas 7 preguntas tú te vas a convertir en el mejor entrevistador. Y esto es un modelo. Todo lo que les estoy diciendo son modelos básicos que ustedes deberían saberlos ya. O sea, si se diera bien la educación en Latinoamérica, yo no tendría por qué estar enseñándoles esto ahorita.
Deberíamos estar hablando de temas muy complejos ahorita. Deberíamos estar entrando en psicología compleja, psicología más profunda, que es lo que ustedes quieren. Pero no puedo porque tenemos que ver lo básico primero. Tenemos que tener claro el modelo primero. Tenemos que saber dónde estamos primero. Tenemos que saber por qué un ser humano hace lo que hace. Porque cuando uno entra a la facultad de psicología, la pregunta básica es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Eso es lo que queremos que nos respondan. ¿Por qué el ser humano actúa como actúa? ¿Puedo predecirlo? Sí, se puede predecir. Aquel que te diga que no, debería dejar de ser psicólogo. ¿Puedo predecir cómo va a actuar un ser humano? Sí, pero una vez que conoces sus motivos, sus motivaciones, ¿ok? Hay que conocer el motivo por el cual el ser humano hace lo que hace, porque el ser humano es un animal simple que cree ser complejo. Los seres humanos somos seres simples, señor. Somos complejos biológicamente, sí, complejos biológicamente en extremo. Eso, pero eso es para los médicos. La biología es para los médicos. Psicológicamente hablando, ¿somos complejos? No. Somos sencillos. Y ese es el gran dilema, que siendo sencillos no podemos curar. ¿Y por qué no podemos curar? Porque no lo tenemos claro ni siquiera esa sencillez, ni siquiera ese primer pasito tan sencillo que es qué motiva a un ser humano a actuar, a hacer algo, no lo sabemos. Pero no es que nadie lo sepa, sí lo sabe, la psicología lo sabe. Otra cosa es que no se ha compartido. Ese es el gran tema, ¿ok? Entonces, nosotros nos vamos a enfrascar en este viaje de entender al ser humano y saber claramente por qué hace lo que hace, por qué actúa de determinada manera, cuáles son los motivos, cuál es la motivación que lleva al ser humano a hacer las cosas. Pero antes de ver todo eso, que eso ya veremos en la segunda clase, vamos a ver primero en qué está la psicología. Entonces, primer punto, modelo psicológico. El modelo tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar el modelo. Ya por esto, en ciertas universidades, no voy a decir cuál, les cobran más o menos unos $1,500 por enseñarles este modelo. Solo por esta clase que les estoy dando ahorita a ustedes. ¿Ok? Pero es bueno que lo tengan claro. Entonces, así no lleven el diplomado, ya tienen claro que existe este modelo y que el modelo funciona y que deben hacerlo. Entonces, ¿cuál es el fin de este modelo? ¿Cuál es la finalidad? El diagnóstico. Entonces, lo que tenemos que saber, señores, es que hacemos todo esto lo hacemos para diagnosticar, para sacar el diagnóstico y qué otra cosa, el problema. Pero Aldo, es que en mi país a mí no me dejan diagnosticar. Bueno, existe algo que se llama presunción diagnóstica. Pero ¿sabes por qué no te dejan diagnosticar? ¿Sabes por qué los psiquiatras se quejan de ti? Y con razón. Porque cuando tú pones un diagnóstico, no lo sustentas. No lo sustentas. Y a un psiquiatra, ¿qué es lo que hace un psiquiatra? ¿Alguna vez ustedes han entrado a la entrevista de un psiquiatra? El psiquiatra lo que hace es agarrar su DSM-5, su CIE-11, el que mejor le parezca, y verlos. En el CIE-11 dice, ¿no? Depresión, ya. Llanto, pensamiento de inutilidad, ya. Eso, el psiquiatra le pregunta, señor, ¿usted llora mucho? Sí. ¿Cada cuánto? Tanto. Ok. Check. ¿Usted tiene pensamientos de inutilidad? ¿Se cree inútil o siente que es inútil? Sí. Ah, ok. ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? Con tanta frecuencia. Ah, pa. Check. Y así va dando check y en el DSM-5, ¿qué te dice? Oye, si cumple con 4, con 6 de 5, con 5 de 6, eh, es depresión. Ok, entonces el psiquiatra agarra y pone depresión. Eso es lo que hace. Ese es el gran aporte del psiquiatra. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer el psicólogo? Lo puede hacer, obviamente que lo puede hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que el psicólogo cuando pone su informe no fundamenta su diagnóstico. Presunción diagnóstica, depresión. Ya, pero ¿por qué me pones Así es, depresión?
Ya vas ¿no? a ver todos mis productos. ¿Por qué, por qué me pones depresión? ¿Por qué me pones eso? Entonces tú dices, oye, pongo depresión, sí, ¿qué diferente sería si tú en tu informe pones presunción diagnóstica de depresión porque cumple con tal y tal criterio del DSM-5 texto revisado y según el DSM-5 texto revisado, si cumple con 4 de 6 es depresión. Por ende, ese es el diagnóstico. Si tú haces un informe que consolide eso y que en su parte de conclusión tenga eso, créeme que el psiquiatra te va a mirar de otra manera, porque básicamente le estás haciendo la chamba. Entonces él va a tener que corroborar nada más lo que tú has hecho ya. Pero ¿qué pasa? Que nosotros entregamos informes al psiquiatra donde ni siquiera dice depresión. Conclusión, desregulación emocional. Ya, pero ¿qué cosa? ¿De dónde sacas eso? O sea, conclusión, pensamientos alucinógenos. Y créanme, yo he leído informes que de verdad son increíbles. O sea, ¿cómo un profesional puede hacer un informe así? Es impresionante, es increíble. Me ponen, tiene problemas emocionales, tiene baja autoestima. ¿Qué cosa es baja autoestima? Para ti es una cosa, para mí es otra, para Eric es otra, para Lilian es otra, para Sandibel es otra. ¿Qué cosa es baja autoestima? Defínemelo. ¿Por qué has llegado a esa conclusión de que tiene baja autoestima? ¿Cuáles han sido las conductas que has visto que te llevan a pensar en la vida real de que él tiene baja autoestima? ¿Con qué frecuencia la has visto? ¿Con qué intensidad la has visto? ¿Cómo has identificado ese problema? Y el problema no es la baja autoestima, señores, porque a la baja autoestima, si le preguntamos por qué, y ahí viene la teoría de los 5 porqués. Oye, tiene baja autoestima, ya, ¿por qué? No, mira, porque yo creo que tiene baja autoestima porque él piensa que es inútil. Ah, ok. Entonces hay una razón de ser. Entonces el problema no puede ser la baja autoestima, sino el problema es que él piensa que es inútil. ¿Y por qué piensa que es inútil? Ah, porque en su vida ha tenido bastantes hechos, circunstancias que lo llevan a pensar que es inútil. Ah, ok. Pero esas circunstancias a otras personas lo hacen pensar de que de repente hay algunos que piensan que es inútil y hay otros que no piensan que es inútil. Entonces, ¿por qué él llegó a pensar que es inútil? Y ahí te empiezas a profundizar un poco más. Por ejemplo, ¿no? Y esto les va a romper un poquito tal vez el esquema, ¿no? Les va a romper un poquito el esquema. Pero antes de romperles el esquema, vamos a responder la pregunta de su compañero Mendoza o compañera Mendoza. Buen día. Hacer un adolescente para saber si tiene interés en recibir ayuda. Eh, Mira, si el adolescente no quiere ayuda, regla básica de la psicología, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, si tú quieres saber si un adolescente quiere recibir ayuda o no, lo mejor es preguntar directo. No irnos por la tangente, no irnos por, oye, vamos a ver, no. Tú tienes un problema claramente identificado que es esto, esto y esto. ¿Quieres cambiar o no quieres cambiar? No quiero, ya. ¿Qué motivos hay para los cuales él no quiera cambiar? Porque existe algo en psicología llamado ganancia secundaria. Y la ganancia secundaria muchas veces se da porque reforzamos, y escuchen esto, reforzamos conductas inviables. ¿Cómo es esto, Aldo? Claro, por ejemplo, a mí me ha tocado pacientes que dicen, ay, tengo ansiedad, doctor. Ok, ¿qué cosa provoca esta ansiedad? ¿Qué provoca esta ansiedad? Ah, que no pueda ir a la universidad. Ah, ok. Que no puedas ir a la universidad y que no puedas dar exámenes, ¿cierto? Sí, ok. ¿Cuál es la ganancia secundaria del chico ahí? Que no va a la universidad, que está en su casa todo el día, que no da exámenes. ¿Realmente esto le afecta? Eso es lo primero que hay que ver. ¿Realmente le afecta o no le afecta? O esta que dice que tiene ansiedad para no hacer esto, para no enfrentarse al mundo, para no enfrentarse a los problemas. Entonces el problema no es
que tenga ansiedad. El problema es que no tiene estrategias de afronte al mundo, a lo que realmente pasa, a lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú me dices, ¿qué preguntas debo hacer a un adolescente para saber si tiene interés en recibir ayuda porque va a desaprobar el año y sus padres mencionan que no quiere estudiar? La pregunta sería, ¿qué motiva a este chico a no estudiar? De repente él tiene otra idea del estudio. De repente él tiene un pensamiento irracional de que siendo dotero se va a hacer millonario, de que jugando videojuegos se va a hacer millonario de repente. Y dice, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a sacar este quinto año de secundaria si yo me voy a dedicar a jugar juegos de video? Si ese es el pensamiento irracional, entonces lo que tú tienes que hacer, mi querido o querida amiga, es destruir ese pensamiento irracional y ver si es factible o no, porque de repente ese pensamiento irracional no es un pensamiento irracional, de repente es algo que él realmente está viviendo. Y ese es el gran tema de la psicología, que a veces nosotros damos por sentado cosas que no son tan sentadas. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, oye, este chico tiene un problema, pero de repente no tiene un problema, de repente tiene todo un pensamiento estratificado acerca de lo que va a ser su futuro. De repente tiene un pensamiento estratificado de lo que va a ser su futuro y un pensamiento completamente irracional de lo que él cree que es el futuro y lo que debería ser el futuro. Y de repente no quiere estudiar por eso. Entonces, por eso es importante, mi querida amigo o amiga, que indagues cuál es el real motivo, la real motivación detrás de esto. Porque créeme que te vas a sorprender al encontrar su real motivación y hablar francamente con él, ir directo al grano. Si el chico no quiere recibir ayuda porque él no lo ve como un problema, es porque hay un pensamiento irracional detrás que le está diciendo que eso no es un problema. Lo que para nosotros es un problemón, para él no lo es. ¿Por qué? ¿Cuál es ese pensamiento irracional central que está detrás de eso? ¿Qué lo motiva a eso? ¿Qué es lo que lo motiva? Esa sería mi respuesta, mi estimado, porque no tengo más datos del caso. Si tuviera más datos, tal vez podríamos hacer algo más interesante. ¿Ok? Bien. Entonces, el tema de todo esto se hace para obtener, ¿ok? Un diagnóstico. Identificar cuál es el problema. ¿No? Y como veíamos con el caso de su compañera, ¿cuál es el problema? El problema no es que él no quiera ser ayudado. Ese no es el problema. El problema no es que él no quiere ser ayudado. El problema es que hay un pensamiento irracional detrás que hace que él crea que lo que está haciendo está bien. Y posiblemente detrás de ese pensamiento irracional hay otro pensamiento irracional más enraizado que hace que vea que lo que él hace lo va a llenar de dinero. Yo le preguntaría cuál es la vida que quieres tener. O de repente hay un problema mayor, que él ya no quiere vivir, que se quiere matar. Entonces lo ve como algo ilógico el hecho de estudiar, porque él se va a matar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchas cosas, muchos temas ahí que tenemos que preguntar y repreguntar, ¿sí? Pero gracias a esto, a lo que su compañera ha puesto, me lleva a algo importante en la psicología. ¿Sí? Dos, vamos a poner. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Regla número uno de la psicología. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Tenemos que llegar, él tiene que llegar a la conclusión de que necesita ayuda para poder empezar a ayudarlo. ¿Ok? Importante. A ver, mi querida amiga me dice, si un diagnóstico en un lugar de trabajo debe ser dado no más de tercera o cuarta sesión,
¿Es siempre posible con este modelo? Sí. Es posible dar un diagnóstico con 3, 4 sesiones, hasta con 2 sesiones. Lo que vamos a diferenciar es la calidad del diagnóstico. Obviamente, si tenemos 2 sesiones, la calidad va a ser menor. Si tenemos 3 o 4 sesiones, la calidad va a ser mayor. Si tenemos 5, va a ser mucho mayor. No es que no podamos hacerlo, podemos hacerlo. Solo va a depender de la calidad de tu diagnóstico y de que tú vas a tener que chambear más fuera de ese plan de trabajo, ¿no? O sea, fuera de, porque el psicólogo tiene 2 ámbitos de trabajo, el trabajo en la clínica y el trabajo en casa. O sea, por ejemplo, yo tengo una pizarra enorme en mi casa, una pizarra gigante, en donde voy poniendo mis casos y los pongo. Y yo trabajo con mis casos. Trabajo como si, no sé si ustedes han visto un detective cuando va a buscar al ladrón, ya, igualito. Así yo busco el problema. Ese pensamiento irracional que hace que todo se forme. Ese problema central del paciente que hace que todo salga. Así igualito, yo lo tengo y voy trabajando con mi paciente. Entonces yo les recomiendo tener una pizarra en su estudio, en su clínica, en donde ustedes estén, tener una pizarra para que puedan apuntar ciertas cosas, porque a veces apuntando las cosas y viéndolo desde lejos, puedes llegar a conclusiones. Mucho del trabajo psicológico es la inferencia, mucho del trabajo psicológico es el análisis, mucho del trabajo psicológico es pensar. Y eso es lo que a algunos psicólogos no les gusta. Les gusta que todo sea flat, que todo esté ya dado, que todo esté ya. No. El trabajo psicológico es de pensar, analizar, indagar, razonar. Ese es el trabajo psicológico. Tienes que darle su buena par de horas a cada paciente, sentarte y pensar. Esa es la forma como se va a curar un paciente. No se va a curar porque tú simplemente hables con él. No se va a curar así. ¿Ok? Entonces, es importante eso. Pero sí, sí, mi estimada amiga, se puede hacer en 4 sesiones. Si son los padres el problema jamás son los padres, mi estimada. El problema nunca son los padres. Y algo que tienes que aprender es que el problema nunca está fuera del sujeto. El problema jamás es la realidad, jamás es la situación. La situación se detona, se detona. El problema jamás son los padres. La terapia sistémica familiar, ¿ok? Es una herramienta que se utiliza junto con la terapia principal. No es una terapia en sí. Y yo veo que muchos psicólogos tienen ese problema. No lo digo por ti, pero muchos psicólogos, yo he visto que ven la terapia sistémica familiar como una terapia de cura, cuando la terapia sistémica familiar desde que nació es un acompañamiento, es como el mindfulness. Yo también veo que muchas personas dicen, ay, no, vamos a hacer terapia en mindfulness. El mindfulness no cura nada. El mindfulness no está hecho para curar. El mindfulness es una herramienta psicológica que se utiliza en determinadas terapias como aceptación y compromiso, dialéctica conductual, TREC, entre otras. Es una herramienta dentro de la herramienta. Igual la terapia sistémica familiar es una herramienta dentro de la herramienta. Si la familia está comprometida y quiere, puedes utilizar sistémico familiar para acompañar tu terapia, que puede ser TREC, puede ser mindfulness, puede ser que diga, puede ser aceptación y compromiso, puede ser dialéctica conductual, puede ser. Y la terapia de aceptación y compromiso va al costadito, ayudando. Si es que la familia quiere trabajar, si es que la familia no quiere trabajar con él y le da igual, pues no se hace terapia sistémica familiar. El problema jamás va a ser la familia, jamás es la familia. El problema es el adolescente. Ponte a pensar esto. Hay adolescentes que tienen exactamente la misma familia o muy parecida a la familia con la que está trabajando tu chico y que no tienen el problema que tiene tu chico. Entonces el problema no es la familia. El problema es cómo este chico toma lo que la familia da. ¿Sí? El problema jamás está fuera del sujeto. Punto número 3. ¿Ok? Enseñanza número 3.
El problema jamás está fuera del sujeto. El problema está en el sujeto. Y yo les voy a demostrar algo. Ahorita regresamos a lo que su compañera ha preguntado. Yo les quiero decir eso. Vamos a un problema que les va a romper la estructura. Vamos a una violación. Ustedes dicen, pero Dios mío, Aldo, ¿cómo una violación? De hecho es el problema. No, la violación es una situación. Es una situación por la cual ha pasado mi paciente. ¿Sí? Es una situación. Esa situación por la cual ha pasado mi paciente va a desencadenar muchos pensamientos. ¿Ok? Puede ser un pensamiento de desvalía, ¿no? Puede ser un pensamiento de inutilidad, puede ser un pensamiento de ira, puede ser un pensamiento, voy a sacar esto, discúlpenme, puede ser un pensamiento de asco, puede ser un pensamiento de odio a los hombres, puede ser un pensamiento de daño, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo un pensamiento de asco, probablemente genere un trastorno de conducta alimentaria. Si tengo un pensamiento de inutilidad y desvalía, probablemente haga un borde. De inutilidad, depresión. De ira, bipolar. Odio a los hombres, posiblemente también sea borde. De daño, depresión y ansiedad. O ansiedad pura. Entonces, ¿se dan cuenta? La violación no es el problema. El problema es cómo mi paciente interpretó el suceso. Y esa es la base de todo en psicología, señores. La realidad no es la realidad, es lo que nosotros interpretamos como realidad. Entonces, lo que nosotros o cómo nosotros interpretamos la realidad nos va a decir qué problema vamos a tener. Es por eso que el problema jamás es la situación. Jamás. El problema no es que hayan violado a esa niña. Ese es un problema social, ese es un problema ya, es una situación que pasó. Pero el problema psicológico creado por esa situación depende de cómo lo tomó esa niña. ¿Cómo lo tomó? ¿Qué hubo en su pensamiento? Porque lo que tú vas a trabajar es esto. Esto es lo que vas a trabajar. Entonces, el problema no es la situación en sí. El problema es cómo ella lo tomó. Y esta puede ser una situación extrema, pero así como esta, hay diversas situaciones que nos pasan en la vida diaria. En la vida diaria nos pasan situaciones y depende de nosotros cómo tomemos esas situaciones. Es, por ejemplo, ¿no? Una de las situaciones más sencillas del planeta Tierra es cuando viene el paciente y te dice, he terminado con mi novia, ¿no? O con mi novio. ¿Ya? Esa es una de las situaciones más sencillas del planeta Tierra. Eso en psicología es como una apendicitis en medicina, ¿no? Situación súper sencilla. ¿Cuál es la base de esto? ¿El problema es que haya terminado? No, el problema no es que haya terminado, porque él va a terminar con muchas novias a lo largo de su vida o con muchos novios a lo largo de su vida. El problema es cómo él interpreta esta terminada, cómo lo toma. Como dice, el hecho no lo puedo, lo que tengo que hacer es aceptar que no voy a tener control sobre esos hechos. No hay control sobre eso. Pero lo que yo sí controlo es el sufrimiento. Yo decido cuánto sufrir. Eso sí controlo. Yo decido cómo tomarlo. Yo decido qué hacer. El sufrimiento es una decisión de la persona, no un hecho
¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando tú pierdes a alguien o a un ser querido, está bien, vas a sentir dolor, sí, algunos días, semanas tal vez. Pero tú decides cuánto dolor sentir y hasta qué nivel, hasta cuándo sentirlo. Tú decides. Inclusive tú decides si quieres sentirlo o no. Tú decides. Tú decides eso. Entonces, cuando la persona entiende eso, que el hecho de estar mal es una decisión, cambia todo el paradigma, cambia todo el hecho. Pero claro, nosotros como psicólogos lo sabemos, el paciente no lo sabe. Nosotros como psicólogos lo podemos llevar a cabo, el paciente no lo sabe. Entonces, aquí, cuando su compañera dice, ¿puede ser un problema de los padres? No, jamás. Porque así como esos padres, hay padres peores inclusive. Yo le aseguro que hay padres peores que esos, peores. Y el chico sale bien. Entonces es un tema de ver qué es lo que está pasando en el intermedio entre tener esos padres que tú dices que tienen y las acciones. ¿Dónde está eso? ¿Ok? Y ahora sí voy a leer con esto completo. Dice, los padres tienen problema porque la madre solo trabaja y el padre está más dedicado a celar a su pareja. Y el adolescente está con bajo rendimiento académico y problemas de conducta. ¿Qué preguntas o hacer con esos padres? Bueno, si el padre está dedicado a celar a la pareja y su mamá trabaja, y el chico dice, ¡ay, sí, eso me afecta porque yo soy un niño! No, ya, no eres un niño, eres un adolescente. Y la decisión de tu padre de celar a su pareja es decisión de tu padre. ¿Por qué te tenía que afectar a ti? ¿En qué te afecta eso? No, es que gritan y ya. Entonces, enséñale estrategias de afronte ante esa situación, porque esa situación no va a cambiar. Esa situación no va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar es él. A él lo tenemos que cambiar para que cuando él escuche los gritos, le reboten. Para que cuando él escuche las cosas que no quiere escuchar, lo tome de distinta manera. Ya, pues, oye, no, que mis padres, ya, vas a estar con ellos hasta los 18 años, pues. A los 18 años, si no te gusta, te vas. Y si no te vas es porque te gusta. Así de sencillo. Las cosas son sencillas. Yo confronto a mis pacientes muchas veces y le digo, ¿qué edad tienes tú? 22 años ya. Si no te gusta cómo te tratan tus padres, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la situación? No, que es que yo quisiera que cambie. No van a cambiar. No van a cambiar. Ya son personas adultas. No van a cambiar. Se van a seguir gritando. ¿Qué tienes que hacer? Por tu bien, por tu paz mental. ¿Qué tienes que hacer? Irme, ya. Entonces, haz un plan para que salgas de esa casa. Haz un plan para que puedas alquilarte algo, para que puedas trabajar, para que... No, pero es que voy a tener que trabajar, pero es que no es justo. La vida no es justa. ¿Quién te ha dicho que es justa la vida? Hay algunos que van a jugar, es como un videojuego, hay algunos que van a jugar en fácil, otros que van a jugar en medio, otros que van a jugar en hard y otros que van a jugar en nivel Dios la vida. ¿Sí? Así de difícil va a ser para ellos. Entonces, ¿quieres? Tienes que cambiar el paradigma. Ellos no van a cambiar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Irme, ya. Tienes que irte, ya. Haz un plan. Enfócate en tu plan. Sigue tu plan. Y de acá a un año vas a poder irte. Y vas a poder dejar esa familia tóxica que tienes. La familia tóxica no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar. Porque ni siquiera ellos ven eso como un problema. Entonces tú tienes que cambiar. Tú dentro de ti tienes que cambiar. Que ya no te afecte. Porque el hecho de que esa familia te afecte es decisión tuya. Tienes pensamientos irracionales en tu cabecita que hacen que crees que eso te debe afectar, cuando en realidad no te debería afectar. Es tan sencillo, es sencillo en realidad, es trabajar con el paciente, pero trabajar de manera correcta, enfocado en el problema correcto. Y para que ustedes se enfoquen en el problema correcto, tienen que llegar a la conclusión de que el problema está en tu paciente, no en sus padres. Tú ahorita puedes decirle, ya, si el papá te dice, señorita, yo quiero terapia psicológica, hazle terapia psicológica a él, pues, para que deje de celar, y ahí sí, porque tu paciente es él.
Pero si tu paciente es el hijo, tú no puedes echarle la culpa al padre. Jamás, jamás, jamás se puede echar la culpa a las situaciones. Porque las situaciones suceden. No, pero es que fue un maldito. Lastimosamente sí. O sea, fue un maldito, pero el que tiene que curarse eres tú. No puedes seguir echándole la culpa a la vida, no puedes seguir echándole la culpa. Es que si mi papá hubiera sido así, yo hubiera sido esto. No, no, no es así. No funciona así. La psicología no funciona así. Primero aprende a que no te afecte. Y eso va a llevar y va a decantar en que lo vas a perdonar a él, en el fondo. Pero primero tienes que aprender a que no te afecte. A que no te afecte. Y entonces tenemos que darle estrategias de manejo de situación, estrategias de control de problemas, estrategias de manejo de conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que le tenemos que dar al paciente. Eso es lo que él tiene que aprender. Vamos, ya, si es un niño de 6 años, ahí cambia el cuestión. Porque tú me has hablado de un adolescente. Ahí cambia la cuestión. Si es un niño de 6 años, hay que ver primero cuál ha sido el daño en ese niño, de cuánto ha sido el daño. Pero igual vas a tener que trabajar con los dos. Vas a tener que trabajar con el niño y vas a tener que trabajar con los padres. Y el niño de 6 años, vas a tener que trabajar de frente, a fronte de situaciones. Va a tener que meterse en afronte de situaciones para niños, ¿no? Se me escucha bien porque me acaba de salir un mensajito que la conexión está inestable, dice. Sí, ¿no? Sí se escucha. Sí, sí se escucha, Ok, sí se pues, escucha. vas a tener que trabajar con el niño de 6 años, afronte de situaciones, vas a tener que endurecerlo, vas a tener que ver mientras los padres deciden que tienen un problema, porque tampoco podemos obligar a los padres a venir, y ese es el gran problema. Entonces, vamos a tener que trabajar con el niño para que él pueda ayudarse, ayudar al niño con juegos, ayudar al niño con terapia de juguetes, posiblemente ayudar al niño para que identifique, y lo vamos a tener que hacer un poquito adulto a ese niño, ¿no? Vamos a tener que ayudarlo a que entienda por qué pasan estas cosas y que son situaciones que suceden. Es como cuando tú tienes que explicarle a un niño de 6 años que sus padres se van a separar, ¿no? Que se le explica que son situaciones que suceden, que le van a afectar a él, que sí, pero que él va a tener esto, ¿no? Y a los padres, o sea, en una relación de pareja, en una terapia de pareja, ojo, por ejemplo, cuando ustedes llevan terapia de pareja, muchos de nosotros creemos que la terapia de pareja es para unir a la pareja. Y eso no es verdad. Esa no es la razón de ser de la terapia de pareja. O sea, tú como resultado de una terapia de pareja, puedes decir que se separen. O sea, el resultado, la conclusión, después de escuchar a ambos padres es divórciense. Esa puede ser la conclusión de una terapia de pareja. Porque hay cosas que ya son impegables y que se hacen más daño estando juntos y es mejor que se separen. Le hacen un bien a ellos, le hacen un bien al niño, le hacen un bien a todos. Muchas veces la conclusión de una terapia de pareja es separarse. No siempre, ojo, no siempre es que sigan juntos, ¿ah? Ojo con eso. Yo sé, ahorita de repente les estoy rompiendo un poco el esquema, dicen, pero no, pues si el psicólogo está para ayudar. No, el psicólogo está para ver la realidad objetiva y sobre esa realidad objetiva curar a mi paciente. Lo principal es mi paciente y que mi paciente no se vea afectado. Eso es lo principal, ¿no? 23 años con problemas de control de ira, que llega a episodios de agresiones cuando está ebrio. Ya, lo primero que tenemos que hacer es controlar las situaciones de ebriedad. ¿Cuándo pasan, por qué situación toma? Lo primero que tendríamos que hacer es quitarle la bebida. Identificar primero por qué toma. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué está tomando?
Esa sería la primera pregunta. ¿Qué motiva que tome? ¿Es casual? ¿Toma todos los días? ¿Con qué frecuencia toma? ¿No? ¿Qué pensamiento irracional hay detrás de tomar? ¿Por qué sufre? Porque la ebriedad, la ira con la ebriedad es sufrimiento. Es sufrimiento. La ira con la ebriedad es sufrimiento. Hay un sufrimiento interno en ese paciente. Hay que saber qué cosa es. ¿Cuál es ese sufrimiento? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No? Básicamente es eso. Y hay que ver, porque la ira es una depresión enfrascada. La ira es la forma en que él expulsa ese desazón, ese descontento, digamos, ese descontento con el mundo, con la vida que tiene. Se podría decir toda esa frustración. La ira es base de una frustración. Entonces tendríamos que ver cuál es esa frustración que lleva este muchacho. ¿En qué está frustrado? ¿Qué lo frustra? ¿No? Esas serían unas buenas preguntas que podrías hacerte para ver tu caso, porque de repente ya te lo contó, y si no te lo ha contado, esas serían unas buenas preguntas para hacerle a él, ¿no? Porque parte de trabajar con nuestros pacientes también es educarlos. O sea, mis pacientes cuando terminan una sesión conmigo saben más de psicología que un psicólogo posiblemente, porque yo los educo, les enseño, por ejemplo, esto, ¿no? Oye, ya, la base de la ira es la frustración. Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está tu frustración? ¿Cuál es? Entonces ellos se llevan eso, ¿no? Dicen, la base de la ira es la frustración. Entonces cuando ellos ven la ira en otra persona, dicen que esa persona tiene una frustración y se empiezan a volver psicólogos, ¿no? Porque aprenden. O sea, y es parte de, ¿no? Entonces yo te diría que esas serían buenas preguntas. Bueno, ya se nos va el tiempo, ¿ok? Acá son ahorita las 5 de la mañana. Entonces, vamos por las olas, ¿sí? Para identificar dónde estamos. Pero ya identificamos cuál es el quehacer psicológico, qué es lo que tiene que hacer, cuál es el método psicológico, cuál es el modelo psicológico para nosotros identificar la teoría basada en el problema. Y como en la siguiente clase vamos a entrar a qué es el ser humano, cómo trabaja, por qué hace lo que hace, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, Vamos a ver las olas para poder tenerlo claro, ¿no? Entonces va a haber una ola uno, hay una ola uno, una ola 2, ¿no? Y una ola 3. Entonces, la ola uno, pues estaba el psicoanálisis acá, el psicoanálisis, el conductismo, ¿no? La cognitiva, estaba el, el humanismo de Carl Rogers, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces, toda esta es la primera ola de la psicología. Si tú estás llevando algo de esto, déjame decirte que estás en los años 40 a 60. Ahí No estás. se escucha. Ah, ¿no se escucha? Ahora, ¿qué tal? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? ¿Hola?